Les deseo un maravilloso día, porque hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Desde la primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 1 al 5 y el versículo 11. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros cree haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso. De acuerdo con lo dicho, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del séptimo día se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatros, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, ¿por qué habla éste así? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, procedamos a analizar las lecturas parte por parte. De la carta de los Hebreos, el versículo 1 dice, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros cree haber perdido la oportunidad. Aquí se puede ver cómo el autor exhorta a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de no perder la promesa del descanso. Este descanso representa no solo la entrada a la tierra prometida para los israelitas, sino, en un sentido espiritual, la vida eterna y la comunión con Dios.
La advertencia subraya la necesidad de perseverar en la fe. La lectura sigue. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Aquí el mensaje del Evangelio se les fue anunciado a los israelitas a través de la promesa de Dios y ahora a los cristianos mediante Cristo. Sin embargo, como sucedió con los israelitas, escuchar el mensaje no es suficiente, sino que debe ser acompañado por la fe y debe ser acompañado con obediencia. La carta a los Hebreos continúa. Así pues, los creyentes entremos en el descanso. De acuerdo con lo dicho, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. El descanso está disponible para quienes creen, pero el autor recuerda que Dios, en su justicia, negó este descanso a aquellos que persistieron en la desobediencia. Menciona que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, señalando que el descanso es parte del plan divino. Versículo 4 de la carta dice: acerca del séptimo día se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Aquí se relaciona el descanso prometido con el descanso de Dios en el séptimo día, tras la creación. Este descanso es símbolo de plenitud y comunión con Dios. Versículo 5 dice: en nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. La repetición de esta advertencia resalta la gravedad de la incredulidad y la desobediencia. Es un recordatorio de que el descanso prometido no es automático, requiere una respuesta activa de fe. Y el último versículo dice: empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. El esfuerzo necesario para entrar en el descanso no se refiere a méritos humanos, sino a vivir una fe activa que se traduce en obediencia. La desobediencia de los israelitas se presenta como ejemplo negativo a evitar. El versículo 1 del Santo Evangelio dice: cuando a los pocos días entró Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Cafarnaúm era una ciudad importante en el ministerio de Jesús. Estar en casa probablemente se refiere a la casa de Pedro, donde Jesús solía hospedarse. Versículo 2 dice: acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Aquí la multitud refleja el interés por Jesús, pero también como su enseñanza y autoridad atraían a las personas. Su enfoque principal era predicar la palabra de Dios. Versículos 3 y 4 dice: y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Los amigos del paralítico demuestran una fe extraordinaria y una determinación admirable. El gesto de abrir el techo simboliza su confianza total en Jesús como sanador. El versículo 5 dice: viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús reconoce la fe de los amigos y del paralítico. En lugar de sanar su cuerpo inmediatamente, primero atiende su necesidad espiritual, perdonándole los pecados, lo que subraya la prioridad del alma sobre el cuerpo. Versículos 6 y 7 continúa: unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Aquí los escribas consideran blasfemia que Jesús afirme perdonar pecados, ya que, según la ley, solo Dios puede hacerlo. Su pensamiento refleja su incapacidad para reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. El versículo 8 dice:
Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? Aquí Jesús muestra su divinidad al leer los pensamientos de los escribas, cuestionando su incredulidad. Versículo 9 continúa: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Aquí Jesús le plantea una pregunta a los escribas para demostrar que tiene la autoridad divina tanto para perdonar pecados como para sanar físicamente. Versículo 10 y 11 dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. La sanación física confirma la autoridad de Jesús para perdonar pecados, un acto que solo puede realizar Dios. Y el último versículo dice: se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. El milagro no solo sana al paralítico, sino que también lleva a la multitud a glorificar a Dios, reconociendo el poder y la autoridad de Jesús. De la carta de los Hebreos, el descanso de Dios es una promesa que sigue vigente, pero requiere fe y obediencia activa. La desobediencia de Israel es un recordatorio para no endurecer nuestro corazón frente al llamado de Dios. Y empeñarnos en entrar en el descanso implica vivir nuestra fe con constancia y compromiso. Y en el Santo Evangelio, la fe es activa y perseverante, como la de los amigos del paralítico, que no se detuvieron ante los obstáculos. Jesús prioriza la sanación espiritual sobre la física, recordándonos la importancia de cuidar nuestra relación con Dios. Los milagros de Jesús confirman su identidad divina y nos invitan a glorificar a Dios. Queridos amigos, debemos confiar totalmente en Dios. Como los amigos del paralítico, debemos buscar siempre a Jesús, incluso en medio de las dificultades. Debemos priorizar el alma. No descuidemos nuestra vida espiritual, sabiendo que el perdón y la gracia de Dios son esenciales. Debemos perseverar en la fe. La promesa del descanso eterno nos anima a vivir una vida fiel y obediente, confiando en que Dios cumplirá su plan en nosotros. Amén.